Buenas tardes a todos. La Fundación Carlos Castillo Peraza el día de hoy presenta una nueva charla con el maestro Carlos García Valladares. El tema que vamos a abordar se llama Sensibilización para una comunicación incluyente con un enfoque de derechos humanos para las personas con discapacidad. El maestro Carlos García Valladares tiene estudios como licenciado en Derecho por el Colegio de Altos Estudios de Acayucan, Veracruz, una experiencia laboral muy importante en el Instituto Tecnológico Superior Jesús Carranza como catedrático. Ha sido asesor jurídico también del Instituto Municipal de las Mujeres en Sayula, catedrático en el Centro Universitario de Coatzacoalcos, director jurídico en el Ayuntamiento de Sayula. Actualmente trabaja como director jurídico del Comité Directivo Estatal del PAN y tiene muchos cursos. El más importante de ellos es el diplomado Personas con Discapacidad Transformando Barreras en Oportunidades. Es importante decir que ha tenido mucho más cursos de medios alternativos para el proceso penal, en audiencia ante juez de control, cursos internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y distintos cursos respecto a cuestiones laborales y desde luego teóricos y prácticos. También tiene un reconocimiento como docente ante el Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza. El tema de hoy es trascendental, puesto que es importante recordar que el mundo está en un proceso de humanización y de inclusión, pero en todo momento se deben de atender los derechos humanos para todo tipo de personas. Esto en Acción Nacional es de alta importancia, ya que el PAN desde su fundación nació como un partido humanista que ha puesto a la dignidad de la persona humana en el centro de toda acción política y también como objeto de toda acción política. Para el PAN, la persona humana, por lo tanto, es el punto de partida y el punto de llegada para todas las acciones. Carlos, bienvenido. Gracias. Espero que todos los que nos están viendo a través de las redes sociales puedan apreciar este importante tema. Estoy seguro que el licenciado Carlos hará una excelente exposición y por lo tanto los dejo con ustedes para que comencemos con esta interesante charla sobre la sensibilización para una comunicación incluyente con un enfoque de derechos humanos para las personas con discapacidad. Buenas tardes a todos. Comenzamos. Gracias. Buenas tardes. Agradezco en este caso al licenciado Federico Salomón Molina, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, al ingeniero Agustín Basilio de la Vega, director general de la Fundación Carlos Castillo. Créanme que para mí es un gran honor, un gusto estar aquí con ustedes, sobre todo compartir. Me preguntaban hace, ¿qué será? Unas semanas si iba a ser una conferencia o de qué se trataba. Yo les decía, no, no es una conferencia, es una charla. Tenemos que platicar acerca de estos temas, tenemos que sensibilizar a la sociedad en general. ¿Se acuerdan ustedes que hace algún tiempo hablábamos acerca de paridad de género, transversalidad de género, perspectiva de género, y que los medios de comunicación de manera constante nos los hacían ver? Desafortunadamente no pasa lo mismo en determinados grupos sociales como lo son las personas con discapacidad. Es por eso que ya traía yo por ahí como que en mi cabeza rondando que quería dar este tipo de plática para que en algún momento nosotros, si tenemos que dirigirnos a un grupo social, como lo es en este caso las personas con discapacidad, sepamos la manera en la que nos tenemos que dirigir hacia ellos. Es por eso que se escogió el tema de sensibilización para una comunicación incluyente con un enfoque de derechos humanos para las personas con discapacidad. En este caso, hasta lo que teníamos en el censo de población
y vivienda en el 2020 teníamos aproximadamente 6.179.890 personas con algún tipo de discapacidad, que esto representa más o menos un 4.9% de la población total del país. Aquí nosotros con este tema vamos a conocer acerca, o nos va a dar la pauta para que nosotros podamos utilizar lo que es un lenguaje correcto, respetuoso y consensuado para referirnos a las personas con discapacidad. Siguiente, María Luisa. Que tenemos que empezar a utilizar un lenguaje inclusivo. Y según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, me dice que el lenguaje se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal. A ver, en el caso de las personas con discapacidad, debemos de ser muy mesurados en la forma como nos vamos a dirigir con ellos, cómo se van a dirigir para conmigo, cómo se van a dirigir con los demás. Es importante que nosotros sepamos cómo me voy a dirigir a Carlos García Valladares. Es importante, 1, el lenguaje, 2, la forma en la que va a dirigir su movimiento corporal, porque también es importante. Recuerden ustedes que si me mira feo, como que nos hacemos chiquitos. Y nosotros tenemos desafortunadamente esa pequeña diferencia con el resto de la sociedad. No falta aquella persona que te ve por la calle y desafortunadamente te lanza una mirada como si fueras un bichito raro. No, todos somos diferentes. Desde aquel que es alto, desde aquel que es bajito, desde aquel que tiene el cabello quizás rizado, el cabello lacio, de piel morena, etcétera. Todos somos diferentes. Entonces, me dice que a veces el lenguaje no es neutral, ya que el uso y la intencionalidad que se le dé pueden modificar el significado de muchas palabras. Y es correcto. Desafortunadamente, cuando nosotros utilizamos palabras imprecisas, palabras abstractas, que en algún momento puede invisibilizar precisamente a las personas con discapacidad, que nos puede difuminar con términos que a lo mejor persiguen obviar o negar la diferencia, pretendiendo una homogenización de toda la sociedad que tiene en cuenta las necesidades específicas en determinados grupos. Es importante que nosotros aprendamos a dirigirnos a las personas con discapacidad y se los voy a estar diciendo de manera constante. Palabras anticuadas, inexactas o inapropiadas pueden servir para perpetuar imágenes sociales negativas y estigmatizar a personas o grupos. Les voy a contar algo. Hace algunos años, más o menos como en el 2022, una compañera de trabajo, no voy a decir dónde para no quemarla, se dirigió a su servidor como el chico de los pies delgados. ¿Será ese el lenguaje apropiado? ¿Será la forma correcta para poderse dirigir a las personas con discapacidad? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Tenemos que, estamos en boga de derechos humanos, así nos los menciona nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1 y en su artículo 4, que nos hace referencia precisamente a que todos somos iguales, con las mismas oportunidades. Entonces yo creo que debemos de aprender a dirigirnos hacia las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, seamos sensatos, aprendamos a utilizar bien las palabras, aprendamos a dirigirnos a las personas con algún tipo de discapacidad. Siguiente, María Luisa. Les voy a proyectar lo que es un video. Me gustaría que le pongamos atención y en base a eso le vamos a dar continuación a nuestro tema. El cazo de Lorenzo. Lorenzo siempre camina arrastrando un cacito. Un día le cayó encima. No se sabe muy bien por qué. Por culpa de ese cazo, Lorenzo ya no es exactamente como los demás. Necesita mucho cariño. A veces, incluso llega a ser molesto. Es muy sensible.
y tiene una gran sensibilidad artística. Tiene muchas cualidades. Pero a menudo la gente no ve más allá del cazo que arrastra por todas partes. Les parece extraño, incluso inquietante. Además, este cazo le complica la vida. Muy pocos se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás. A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada. Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente, las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente. Le enseña a espabilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades. Aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes. Pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí ahorita en esta charla somos como Lorenzo? Quisiera saber realmente cuántos somos como Lorenzo. Efectivamente, ya se los mencioné hace un ratito, que todos somos diferentes, que algunos somos más altos, otros somos morenos, blancos, delgados, etc. Miren, les voy a contar. Su servidor, soy el penúltimo hermano de un total de 4. Yo nací en noviembre del 82 y honestamente les voy a ser muy sincero, no recuerdo la cara de mi madre cuando me miró por primera vez. La verdad no me acuerdo. No se les olvide que yo estaba en este caso pues recién nacido. Así es, acababa de nacer un Lorenzo. Efectivamente, desde ese momento supe que era un afortunado. Nací con pie equino aducto varo congénito. Suena terrorífico. No se preocupen, no es otra cosa más que una formación musculoesquelético inferior.
en este caso en los pies. Luego me enteré que la prevalencia de que alguien nazca así en México es del 2.3% por cada 1000 nacimientos. Y en este caso, pues yo gané. Realmente no sabía que yo había sido el afortunado. A mi corta edad, no sabía que era diferente a los otros niños. Fue aproximadamente en el año de 1988 cuando mis padres decidieron que ya era hora de ir a la escuela. Ahí fue cuando descubrí por primera vez que era diferente a los demás. Descubrí la realidad a los 6 años. No es muy bonita que digamos, déjenme decirle. En el primer año escolar fue cuando inicié a arrastrar mi caso rojo, así como Lorenzo. No olvidemos que los seres humanos reaccionamos de diferente manera ante algo que no se comprende. Los adultos me miraban como si yo fuera un bicho raro. Algunos me hablaban con lástima. Incluso aún recuerdo que algunos llegaban a decir, pobrecito. En el caso de los niños, que por cierto, por su escasa edad, los niños son más crueles. No faltaba aquel que se reía, se burlaba o trataba de simular la forma en la que en este caso pues yo caminaba. Fueron momentos difíciles y sí, quise esconderme bajo ese enorme caso rojo que tanto trabajo arrastraba, con el que tanto trabajo arrastré. Pero saben, la única persona que estuvo ahí y que no se quebró, que no me tuvo lástima, fue mi madre. El día de hoy estoy agradecido con ella, porque sin ella, si ella hubiera dicho, pobrecito, que no vaya a la escuela, hoy no estaría aquí con ustedes. Seguiría con el caso sobre mi cabeza tratando de esconder mis miedos. Por eso les pregunto, ¿se han dado cuenta de la forma en la que se expresan o se dirigen hacia una persona con discapacidad? Siguiente, María Luisa. Permítame tantito. Entonces, ¿se han dado cuenta entonces de la forma en la que se expresan o se dirigen a una persona con discapacidad? ¿Cómo se dirigirían ustedes? ¿Cómo se pueden dirigir? A ver, es tan fácil. No hay mayor asombro, no hay forma en la cual nos podamos dirigir de una manera diferente. ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti? Diana, ¿cómo te gustaría que te trataran a ti? María Luisa, ¿cómo te gustaría que te llamaran? Por tu nombre. A todos nos gustan que nos llamen por nuestro nombre. Desafortunadamente, pues ya lo mencioné, hay personas que ante lo nuevo, ante lo raro, pues se asombran y no tienen la forma para poder llegar a esa persona que en ese momento pues a lo mejor, digo, y estoy hablando de una discapacidad a lo mejor, ¿qué les gusta? Porque también tenemos diversos tipos de discapacidad, tenemos una discapacidad orgánica y que ahorita le voy a hablar acerca de ella. Pero entonces, ¿cómo nos gustaría que se le llame? ¿Discapacitado? ¿Persona con discapacidad? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, según la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, me dice que una persona con discapacidad establece que son aquellas que tengan deficiencias, ya sea física, intelectual, mental, sensorial, visual, auditiva, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás. Y mi pregunta en este caso sería, ¿se puede hablar de igualdad de condiciones con los demás? ¿Seré igual a las otras personas? Desafortunadamente, no. Tenemos la misma capacidad para realizar las mismas actividades, con un poquito más de trabajo, pero las podemos desarrollar. Desafortunadamente, existen barreras físicas como son los edificios, las vías públicas, el transporte, las escuelas, instalaciones médicas. En el caso de los edificios, escaleras, no hay rampas, no hay elevadores, no hay pasamanos. En el caso de las vías públicas, tenemos calles, pero están en malas condiciones
no puedo transitar libremente. Imagínense a una persona que utilice una usuaria de silla de ruedas. No tan fácilmente se puede transportar por lo que es la banqueta. Hay banquetas que están quebradas, hay banquetas que tienen desniveles, que tienen escalones, postes de Comisión Federal de Electricidad en el centro de las banquetas, entre otras más. El transporte, desafortunadamente, lo que es el transporte, pues no cuenta con rampas. No cuenta con rampas posiblemente para, sobre todo para las personas que son usuarias de silla de rueda, porque como quieran, a lo mejor alguien que pues es débil visual, a lo mejor tiene una condición muy leve, puede echar mano de lo que es el transporte. Pero imagínense para con una persona usuaria de silla de rueda. En las escuelas también tenemos esas barreras, como podrían ser a lo mejor los mesabancos, a lo mejor podrían ser las instalaciones del centro educativo, y sin duda alguna también algunos maestros. Yo sé que los maestros hacen todo lo posible, pero a veces nos encontramos ante esa limitación para podernos dirigir a un niño que a lo mejor tiene alguna discapacidad. No saben a veces cómo comunicar, cómo aterrizar la idea para con el niño. Tenemos instalaciones médicas, y sí, imagínense unas instalaciones médicas. A lo mejor no hay elevadores, y si lo hay, a lo mejor están en malas condiciones, no hay rampas, entre otras muchas más. Estas son algunas de las barreras físicas que todos los días nos vamos a encontrar. Y que, ojo, en el caso de en la diapositiva anterior que les mencionaba acerca de las personas con discapacidad, les estaba hablando yo de las personas con discapacidad que es físico, pero también tenemos un tipo de discapacidad orgánica. Desafortunadamente, en el caso de la discapacidad orgánica, es invisible, esa no la podemos ver, pero que desafortunadamente sabemos que ahí está, y estamos hablando quizás de esas enfermedades crónicas, como lo puede ser el mal de Parkinson, a lo mejor lo puede ser la hepatitis, lo puede ser el lupus, el Alzheimer, entre otras más. Sí, muchos de los que a lo mejor estamos aquí, o de los que me están escuchando, dirán, bueno, yo ahorita no tengo una discapacidad, pero eso no quiere decir que en el futuro no lo vayan a tener. Si hablamos a lo mejor de una persona que es diabética, y desafortunadamente sabemos que la diabetes es una enfermedad que va avanzando, que es progresiva, a lo mejor ahorita pues estoy bien de la vista, pero el día de mañana ya tengo retinopatía diabética, entre otras cuestiones. Entonces, en algún momento todos seremos discapacitados, o una persona con discapacidad. ¿Va? Siguiente, María Luisa. Entonces, nosotros sabemos que ser diferente... A ver, permítame, que no me logro ver aquí. Entonces tenemos que ser diferente no es el problema. El problema es ser tratado de manera diferente. Eso es, créanme que, en el transcurso de los años que yo tengo, en el tiempo que he vivido, afortunadamente, pues no he tenido este problema para con la sociedad. En la primaria tuve buenos amigos, en la secundaria, y que en aquel entonces no había todavía lo que conocíamos como la inclusión. Pero yo recuerdo que mis compañeritos siempre trataban de meterme en el rol, en los juegos, en ciertas actividades. Quizás en el caso de los maestros no tanto, porque ya lo decía anteriormente, a lo mejor me veían y me decían, pobrecito, hay que dejarlo ahí sentado, ¿no? Pero créanme que si algún maestro me está escuchando, y si tiene en su grupo, en su salón, en su centro escolar algún niño con algún tipo de discapacidad, siempre traten de incluirlos en las actividades que vayan a realizar.
o tenemos que buscar los mecanismos para que el niño se pueda incorporar a esas actividades. Yo entiendo que a veces los niños pues son muy dinámicos, les gusta moverse y corremos el riesgo de que por ahí ocurra un accidente. Hay que adecuar las actividades, pero nunca hay que dejarlo al margen, al contrario, hay que siempre encauzarlo, meterlo, que realice la actividad con sus compañeritos, y sirve también para que sus compañeritos no lo vean como ese bichito raro, para que ellos vean y se incorporen con su compañero, para que lo tomen en cuenta, para que no los dejen a un lado. Siguiente diapositiva, María Luisa. Bueno, entonces, en el caso de las barreras físicas y de comunicación y las de actitudes, limitan o imposibilitan el acceso a las áreas, a la información y a la sociedad en general, obstruye el desempeño de las actividades de la vida diaria, la participación social y productiva en igualdad de condiciones, y por lo tanto lesionan la dignidad de las personas con discapacidad. Y créanme que sí. Ya les ponía yo, o les mencionaba hace rato, de la compañerita que se dirigió hacia su servidor de esa manera. Quizá ella no lo hizo con esa intención. Quizás en su momento nos faltó a lo mejor alguna plática de sensibilización. Pero a veces las palabras duelen demasiado, más que un golpe. Los golpes como quieran. Hay lesiones que a los 15 días ya ni se miran. Pero las palabras van a perdurar en nuestra mente. Las palabras mal utilizadas van a durar toda nuestra vida. Imagínense ustedes ahora si estamos hablando de una persona con discapacidad. Va a pasar como el caso de Lorenzo, o como el mismo Lorenzo. Muchas de esas personas no salen a flote, son invisibles. ¿Pero saben por qué son invisibles? Porque la misma sociedad los ha hecho invisible. Todos nos queremos poner ese caso rojo y andarlo arrastrando para que nadie me mire, para que nadie se burle, para que nadie mire que yo soy una persona diferente a los demás. Y si ven ustedes la diapositiva, hay una persona en silla de rueda que dice que tan solo eso le impide relacionarse con la sociedad y hacer una vida normalizada y digna. Y efectivamente, si nos encontramos esas barreras físicas que imposibiliten a lo mejor que podamos socializar con alguien, pues eso no va a suceder nunca. Es imposible que nosotros podamos quizás entablar diálogos, convivir, porque es tan difícil como en el caso o en el ejemplo que se proyecta en la diapositiva. Siguiente, María Luisa. Bueno, a ver, aquí nosotros vamos a desechar varios términos mal utilizados y que de manera frecuente siempre lo hemos estado utilizando para referirnos a personas con discapacidad. No sé si ustedes en algún momento han escuchado el término de discapacitado, deficiente, enfermito, incapacitado, inválido, minusválido, inútil, lisiado. Pues todos esos términos los hemos utilizado en algún momento de nuestras vidas. A lo mejor inconscientemente lo utilizamos, pero créanme, no es la forma correcta para podernos dirigir. El término que debemos utilizar es persona con discapacidad. Y ojo, no hay personas normales. Quitemos también ese término. No somos anormales. Todos somos iguales. Siguiente, Diana. Términos, vamos a utilizar dos términos, el correcto y el incorrecto. El incorrecto es el que les decía hace rato que hemos estado empleando y que a veces suelen decir persona que sufre o padece una discapacidad. No, yo no padezco ni sufro ningún tipo de discapacidad.
Lo que sí es correcto es que es una persona que vive con una condición de discapacidad, pero yo no ando sufriendo, yo no ando quejándome por la vida, quejándome en la calle de que ay, no. Soy una persona que vive con una condición de discapacidad. Personas con capacidades diferentes o especiales, también es un término incorrecto. Lo correcto es persona con discapacidad. Las personas normales, que es lo que yo le decía hace ratito, las personas, lo correcto es utilizar las personas con discapacidad. Pueden o no requerir de herramientas o ayudas técnicas para realizar sus actividades, pero eso no lo convierte en anormales. Imagínense, como ejemplo nada más, hagamos de cuenta que llega una persona en silla de rueda. ¿Qué es lo primero que vemos? Pues la silla de rueda. No, nos tenemos que enfrascar a la persona, fijar nuestra mirada hacia la persona, no hacia el aparato que viene utilizando como medio para poderse conducir, para poderse mover. Entonces, nos vamos a dirigir a ella, a esa persona, recuerden, porque se trata de una persona. Si nosotros nos enfrascamos más al aparato que trae, a la silla que trae, al bastón, a las gafas, entonces como que vamos a incomodarlo, y eso es lo que menos queremos. ¿Cómo nos tenemos que dirigir? Siempre con respeto. Si no me sé su nombre, buenas tardes señora, buenas tardes señor, ¿en qué le puedo servir? Ojo, otra cosa muy importante. A veces queremos ayudar a las personas con discapacidad. Les voy a contar algo. Se me vino a la mente. Recuerdo que hace como 3 meses, yo creo, estaba saliendo de aquí del comité estatal y en la esquina donde siempre tomo mi taxi, que es en Diego Leño, créanme que me sorprendió porque fue por primera vez que una persona se acercó en lo que yo le hice parada al taxi, se detiene, se acerca a la persona y me dice, ¿te puedo ayudar? Sí, no pasa nada. Abrió la puerta y se despidió. Créanme que es la primera vez que me sucede, pero, ojo, cuando nosotros veamos a una persona con discapacidad, siempre hay que pedir autorización. No es llegar y hacer las cosas por iniciativa propia. Hay que preguntarle, ¿te puedo ayudar? Sí. ¿Cómo quieres que te ayude? Son 2 preguntas medulares que debemos realizarle, porque si no, de lo contrario, créanme que aunque tengamos buena intención para con esa persona, ahí vamos a arruinar todo. Tenemos que ponernos en el papel de esa persona. Siguiente. Cuando se refieren a nosotras y nosotros, dicen de todo. Minusválido. Deficiente. Persona con capacidades diferentes. Persona con capacidades especiales. Incapacitado. Discapacitada. O a veces incluso peor. Inválido. Paralítica. Retrasado. No vidente. Invidente. Sordomudo. Esquizofrénica. Cieguito. Sin embargo, los términos correctos son persona con discapacidad. Sí, persona o personas con discapacidad. Y claro, cada una con nombre y apellido. Así que recuerda, antecede siempre la palabra persona. Porque somos sobre todo personas. Con y sin discapacidad. Les decía, si nosotros empezamos a utilizar esos términos para con nuestros niños, imagínense cuántos Lorenzos estamos creando. Muchos niños cohibidos. Y yo sé que ellos tienen la capacidad para poder realizar cualquier actividad, pero depende de nosotros el trato que le demos, la forma en la que nos dirijamos hacia ellos. Creo que por ahí hay un detallito con las diapositivas. Al parecer ya no se van a poder proyectar, pero les voy a ir mencionando. A ver, tenemos la discapacidad por deficiencia física y nos dice que es la secuela de una afectación en cualquier órgano o sistema corporal. Las más conocidas son las de origen motriz, que es la paraplegia, las amputaciones, la artritis, la parálisis cerebral, entre otras. Insuficiencias cardíacas o secuelas derivadas de las enfermedades crónicas degenerativas, que ahí es lo que yo les mencionaba hace rato acerca de la discapacidad orgánica. En este caso,
tenemos que, ¿cómo nos podemos dirigir nosotros hacia estas personas? A ver, si estamos hablando de una discapacidad por deficiencia física, nosotros no nos vamos a referir para nada diciéndole cojo, paralítico, mutilado, tullido, postrado, incapaz, impedido. La manera correcta para podernos dirigir a ello es personas con discapacidad por deficiencia motriz o física, ¿va? Ahora, en el caso de la discapacidad por deficiencia visual, es una alteración de la agudeza visual, campo visual, visión de los colores o profunda, que determina una deficiencia de la agudeza visual y se clasifica de acuerdo a su grado, que puede ser ceguera como tal o de baja visión. ¿Cómo nos tenemos que dirigir a las personas con deficiencia visual? Término incorrecto. Invidente, el o la ciega o el ciego, el no vidente, el cieguito, aunque lo digan con cariño, no es el cieguito. ¿Cómo le tenemos que decir? Persona con discapacidad por deficiencia visual o persona con discapacidad, persona ciega. Ahora, incorrecto, corta o de vista débil visual. Lo correcto es persona de baja visión, ¿sí? Nada de utilizar, aunque me lo hablen ustedes en diminutivo, no, lo correcto es llamarlo por su nombre. Discapacidad por deficiencia auditiva. Cuando la pérdida es superficial o moderada, se necesita el uso de auxiliares auditivos, pero pueden adquirir la lengua oral cuando tenemos pequeños problemas para poder escuchar. Cuando la pérdida auditiva no es funcional para la vida diaria, el canal de aprendizaje para la persona deberá ser a través de la lengua de señas mexicana. Y créanme que me gustaría que en las escuelas de nivel básica, vaya, también lo que es el preescolar y lo que es el básico, se debería de estar enseñando lo que es la lengua de señas mexicana para que nosotros tengamos una comunicación un poco más asertiva. Ahora, la discapacidad por deficiencia auditiva. ¿Cómo no nos tenemos que dirigir a las personas con este tipo de discapacidad? Sordo-mudo, sordito o sordita, el o la sorda, ¿va? Lo correcto es utilizar persona con discapacidad por deficiencia auditiva o persona sorda. No sordito, ya se los dije, no en diminutivo. Tenemos discapacidad por deficiencia mental psicosocial. Nos dice que es el deterioro de la funcionalidad y el comportamiento de una persona. Los trastornos mentales se constituyen por una alteración bioquímica que afecta la forma de pensar, los sentimientos, el humor, la habilidad de relacionarse con otros y el funcionamiento diario de una persona. Y sí, dirán ustedes, ¿tengo algún tipo de discapacidad? Créanme, la depresión también es una discapacidad, ¿va? Depresión mayor. El trastorno bipolar, cambiamos súbitamente. Obsesivo compulsivo, sí, desafortunadamente también lo es. La anorexia, la esquizofrenia, en fin. ¿Cómo nos tenemos que dirigir hacia ellos? No loco, no loquito, no demente, no trastornado, no anormal, no idiota. Suena fuerte, pero a veces utilizamos los términos. ¿Cuál es lo correcto? Persona con discapacidad por deficiencia mental psicosocial. ¿Va? Sí, algo muy largo. Pero si no sabemos utilizar el término, simplemente lo llamaremos por su nombre. ¿Sí? Ok. Siguiente. Bueno, era un video, ya no lo vamos a poder ver. Y miren, créanme que para mí fue gratificante el poder estar aquí
el poder utilizar o darles a conocer los términos correctos, los que se tienen que utilizar para cuando nosotros tenemos que dirigirnos a personas con algún tipo de discapacidad. Ojo, recuerden que estamos en boga de derechos humanos y siempre nos tenemos que dirigir como persona. Recordarán ustedes que como personas somos titulares de derecho y al ser titulares de derecho, pues precisamente tengo derechos y tengo obligaciones. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la alimentación, entre otras muchas más. Ojo, también tengo derecho a participar en la vida política de mi país. Lo he visto muy poco, a pesar de que tenemos, ¿cómo le llaman? Asignaciones afirmativas. Acciones afirmativas. Muy pocos registros con personas con discapacidad. Es necesario que nosotros tengamos personas en congresos locales, en congresos federales, en la senaduría, para que ellos legislen en materia de personas con discapacidad, porque son personas que entienden el panorama, comprenden cómo está la situación, sabrán aterrizar esas iniciativas de leyes. Es importante que nosotros tengamos la confianza en ellos porque tienen la capacidad como cualquier otro individuo para poder crear leyes. En resumen, podemos destacar que no se considera la discapacidad solamente como una condición médica, sino más bien como el resultado de la interacción entre actitudes negativas o de un entorno no propicio, ya sea de exclusión o en su caso de restricción. Por último, me despido con esta frase tan célebre de Frida Kahlo, y siempre lo he mencionado, que dice que pies para qué los quiero si tengo alas para volar. Gracias, ingeniero. Gracias. Carlos, de verdad es interesantísimo lo que nos has compartido, tu testimonio de vida, desde luego, pero también tus amplios conocimientos en la materia. Como abogado nos das mucha luz y esperamos tener más pláticas como estas, porque de verdad en un partido humanista es importantísimo tener estos conceptos muy claros. Yo tomé algunas notas y fíjate que casi todo lo podemos resolver diciendo la palabra persona. Es correcto. Y cuando hablamos de persona, estamos nosotros diciendo un concepto muy completo que incluye la dignidad completa de esas personas, ¿no? Y me quedo con la tarea de lo que tú dices para seguirlo reflexionando, porque próximamente tendremos que hacer la plataforma municipal para las próximas elecciones en el año 2024. Y fíjate que hay dos temas que tomé que ya tomé nota. Uno de ellos es la infraestructura, el mantenimiento, el que en las banquetas no haya hoyos, en que puedas tú tener una rampa para que pase alguna silla, el que haya marcas para que las personas que tienen discapacidad visual puedan guiarse. Eso yo lo he visto en muchas otras ciudades, pero pues todavía aquí en Jalapa no hay gran cosa, se ha hecho muy poco. Se ponen a hacer puentes, se ponen a hacer macetas y una serie de cuestiones, y a veces en lo último que piensan es en este tipo de cuestiones. Y el otro aspecto que también tomé nota es la necesidad de que los planes de desarrollo urbano y en las próximas casas que se construyan y estén normalizadas por la autoridad, se consideren todas las cuestiones para la tercera edad, porque todos vamos para allá y la pirámide poblacional se está invirtiendo poco a poco y próximamente seremos muchos más los que estemos en la tercera edad y necesitemos barandales por todas partes, y en todas las casas deberá de haber baños e instalaciones para todas las personas, con el único fin de que vivan con dignidad, que todas las personas vivan con dignidad. También me quedo con este dato tan importante
que lo importante no es que seamos diferentes, sino que nos tratemos todos de la misma manera. Muchas gracias, Carlos. Ingeniero, La un gusto. Fundación Carlos Castillo Peraza agradece a todos la atención, también gracias al personal del Comité Directivo Estatal, a su presidente Federico Salomón, por darnos todas las facilidades técnicas para poder hacer estos eventos. Nos vemos en la próxima y hasta la siguiente. Buenas tardes.